Ya tenemos el contacto telefónico con nuestra gran amiga, la internacionalista y profesora universitaria Giovanna De Michele, acá con nosotros nuevamente en Bajo la Lupa. Buen día, Giovanna, ¿cómo te va? Buen día, Jonás, muy bien, gracias, contenta con vuestra llamada. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por allá por la ciudad capital? Hola, Deudelis. Bueno, por aquí la situación no está muy diferente al resto del país, ¿no? Vemos los mismos problemas, grandísimas colas, ya no solamente para comprar productos básicos, sino inclusive para obtener el efectivo, el dinero, la moneda circulante oficialmente en el territorio nacional, que es tanto o más escasa que muchísimos de los productos que necesitamos todos los días. Bueno, Giovanna, este lunes se realizó una cumbre del ALBA en la ciudad capital, sí, donde los presidentes, citamos la declaración de Raúl Castro, insta al presidente de Perú y a todas las personas que van a asistir, todos los mandatarios que van a asistir a esa cumbre de las Américas, a que nuevamente tienen que aceptar al presidente de la República, Nicolás Maduro. Y bueno, yo quisiera tu posición al respecto, porque ya eso está prácticamente cercano, ese evento diplomático. Sí, eso es una declaración, digamos, de un alto contenido político, ideológico, más que cualquier otra cosa, ¿no? Difícilmente esa declaración vaya a hacer cambiar, digamos, lo ya expuesto por el gobierno y la Cancillería peruana. Recordemos que Perú es el estado anfitrión de esa cumbre de las Américas, y recientemente lo que hizo fue ratificar que le retiraban la invitación al presidente Nicolás Maduro. Ahí hay una decisión ya tomada por una gran cantidad de países del continente, y difícilmente este pronunciamiento del ALBA pues logre modificar esa decisión. Yo lo que veo, perdón, Deudelis, con esta declaración del ALBA, es que hay un esfuerzo por, digamos, tratar de dividir el continente, ¿no? Un poco reeditando lo que era el continente americano en los tiempos de la Guerra Fría, una época que quedó atrás, que quedó en el pasado, que quedó en el siglo XX. Sin embargo, pues hay una intención como de reeditar aquella época basado fundamentalmente en asuntos ideológicos, ¿no? Que marcan la diferencia entre algunos gobiernos de la región. ¿Qué peso tiene este grupo del ALBA frente al grupo de Lima? Oye, realmente muy poco. Si bien es cierto que cada estado representa un voto dentro del sistema interamericano, básicamente dentro de la Organización de Estados Americanos, no es menos cierto que hay estados que tienen, digamos, como que un mayor impacto desde el punto de vista, por ejemplo, de Producto Interno Bruto, desde el punto de vista de mercado, y precisamente no son los estados del ALBA los que tienen esa característica, ¿no? Los estados del ALBA, en su mayoría, pues si los agrupamos todos, tienen un PIB bastante marginal en el continente americano y un mercado de consumo pues de iguales características. Eso desde el punto de vista del consumo. Y desde el punto de vista del posicionamiento político, pues también tienen, digamos que muy poca proyección pues a nivel extracontinental los países integrantes del ALBA. Además hay serias contradicciones entre los países del ALBA, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, la posición de Nicaragua, que en estos momentos parece rasgarse las vestiduras defendiendo un proceso electoral en Venezuela. Sin embargo, en la última reunión del Consejo Permanente de la OEA, Nicaragua se abstuvo en la votación de la resolución que condena el proceso electoral en Venezuela. Entonces es una ambigüedad que pudiera dar espacio a muchas interrogantes, muchas preguntas. Por ejemplo, ¿estaría Nicaragua dispuesta a dejar de asistir a la Cumbre de las Américas por solidaridad con Venezuela? Mi primera respuesta es que no. Definitivamente yo no creo que Nicaragua vaya a dejar de asistir. ¿Estaría dispuesta a hacerlo Bolivia? Quizás allí tendríamos que darle un poquito más el beneficio de la duda, pero probablemente Bolivia tampoco esté dispuesta a marginarse en la Cumbre de las Américas. Además, recordemos que el presidente Evo Morales, contra viento y marea, se va a lanzar para un proceso reelectoral, no sé cómo decirlo. De reelección. De reelección que ya la población boliviana le dijo que no lo quería, y él necesita pues de alguna manera el apoyo del continente. Automarginarse en el continente americano sería una estrategia equivocada por parte de Evo Morales. Es decir, hay muchas interrogantes allí que parecieran demostrar que el ALBA es más un saludo a la bandera que otra cosa. Bueno, allí se vería, si como señalas tú, si Nicaragua y Bolivia, hasta qué punto van a arriesgar su participación
por la solidaridad, como señalas, con el gobierno de Venezuela. Ahora, fíjate, el día de Cuba, ayer... inclusive Cuba, Deudelis, inclusive el caso de Cuba va a ser interesante de observar, porque Cuba, recordemos que está en un proceso, digamos, lento, pero claro, de apertura de su economía y de reacomodo de sus relaciones con los Estados Unidos. En las anteriores cumbres de las Américas más recientes, Cuba ha tenido, digamos, una participación sumamente importante y se ha convertido casi que en la vedette de las cumbres, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto Cuba estaría dispuesta a sacrificar ese escenario por solidaridad con Venezuela? Eso es algo que tendremos que esperar a abril para verlo, pues. El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Florido, le ha solicitado a la ONU que no participe, no venga como observador ante este proceso electoral. Ya hubo un pacto entre Henry Falcón, otros candidatos y el mismo presidente de la República sobre las nuevas condiciones que establecieron públicamente. ¿Tú crees que esto pudiera darle un giro a la situación y a toda la presión internacional que hay en cuanto a sanciones y otros aspectos? Mira, en primer lugar debo decir que yo veo bastante difícil que la Organización de Naciones Unidas acepte ese proceso de acompañamiento en Venezuela. Te voy a explicar por qué. Porque si bien es cierto que la Organización de Naciones Unidas ha participado en, digamos, monitoreo de procesos electorales a lo largo de su historia, lo ha hecho siguiendo las reglas de la propia organización. Difícilmente la Organización de Naciones Unidas va a abandonar su patrón de conducta y lo que, digamos, su protocolo para el desempeño de estas funciones para acogerse al protocolo impuesto por uno de los estados solicitantes, en este caso Venezuela. Venezuela está pidiendo el acompañamiento de Naciones Unidas con una serie de condiciones que Venezuela impuso. Y habrá que ver si la organización está dispuesta a aceptar esas condiciones. Eso por una parte. Por otra parte está el tema del tiempo, ¿no? La fecha, prácticamente esas elecciones están ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Están muy próximas. Y recordemos que a nivel internacional se manejan calendarios electorales hasta con un año de anticipación. Ya ahorita, en este momento, si tú te metes en cualquier página, digamos, web, encuentras cuáles son los procesos electorales que se van a dar en el mundo para el año 2019. Y resulta que Venezuela no solamente decide la fecha de sus elecciones a última hora, sino que además lo hace con una discrecionalidad superlativa, porque pone una fecha, luego la quita, luego cambia las condiciones, luego agrega otro proceso electoral, suma dos elecciones en una. Es decir, es todo, digamos, una improvisación que va completamente en contra de la planificación que tiene la Organización de Naciones Unidas. Recordemos que para ese proceso la Organización de Naciones Unidas tiene que destinar parte de su presupuesto anual y eso no estuvo nunca presupuestado en la Organización de Naciones Unidas. Entonces yo veo bastante cuesta arriba que la organización acepte. Ahora fíjate, ¿qué nos dices sobre ese posible embargo que está estudiando el gobierno de los Estados Unidos en cuanto al petróleo, de no comprarnos el crudo? Pues nosotros, bueno, prácticamente estamos viviendo de esos ingresos. Sí, bueno, pareciera que el gobierno de los Estados Unidos ha venido, digamos, como incrementando el impacto de sus sanciones sobre el gobierno venezolano. Hasta este momento hemos visto sanciones mayoritariamente a título personal sobre algunos funcionarios y unas sanciones directas sobre la industria petrolera, sobre PDVSA particularmente. Entre otras cosas porque se logró demostrar que los ingresos obtenidos por PDVSA, muy poco de ello era destinado realmente al bienestar del pueblo venezolano, ¿no? Mucho era destinado, digamos, a proselitismo político e inclusive apoyo de movimientos políticos en el exterior, a nivel internacional. Y muchísimo de ello pues ha tenido que ver con una red de corrupción alarmante y vergonzosa que progresivamente se ha ido descubriendo en Venezuela y en el mundo entero. Sin embargo, yo no descartaría que eso pueda suceder, pero fíjate que aquí hay un punto que a mí me parece que es interesante destacar, Deudelis. Una medida como esa genera un gravísimo impacto en la economía venezolana, pero también tendría un fuerte impacto en la cotidianidad de los Estados Unidos, porque buena parte de las refinerías en los Estados Unidos, en la costa este básicamente, se alimentan con ese crudo que importan de Venezuela, y muchas de las estaciones de servicio que funcionan en la costa este de los Estados
Estados Unidos también se alimentan del crudo que obtienen de Venezuela y que es refinado dentro de los Estados Unidos. Entonces, eso significaría, el dejar de comprarle crudo a Venezuela significaría, primero, que Estados Unidos inmediatamente tendría que buscar un nuevo proveedor, probablemente ya lo tengan, o estén dispuestos ellos con sus reservas a suplir lo que dejen de importarle a Venezuela. Pero, sin lugar a dudas, eso significa, digamos, un necesario reacomodo dentro de la industria de los Estados Unidos. Y en segundo lugar, eso se puede traducir en un incremento en el precio del combustible para los ciudadanos estadounidenses en la costa este de los Estados Unidos. La gran interrogante es, ¿estará realmente dispuesto el gobierno de los Estados Unidos a asumir ese costo en estos momentos? Eso es algo que para lo cual yo no tengo respuesta, ¿no? Pero si llegaran a hacer algo así, si llegaran a tomar esa decisión, pues yo no tendría la menor duda de que eso pasaría solamente si Estados Unidos estaría viendo muy cerca un desenlace a la situación política venezolana. Giovanna de Michele, internacionalista. Cerramos con este punto por el día de hoy. La crisis migratoria de Venezuela. Bueno, hay un estudio que hoy aparece de Atoso Group que dice el 70% de los que estudian medicina se van del país. Y 4 de cada 10 venezolanos quieren correr de Venezuela por la crisis económica. ¿Qué representa esta crisis migratoria para los países de la región y bueno, y también para lo de otros continentes? Mira, ya el éxodo de venezolanos se está convirtiendo en una gran perturbación para los países receptores. Y me refiero no solamente a los venezolanos, como tú bien señalas, a los latinoamericanos, como tú bien señalas, me refiero también a los que están más allá de nuestro continente, ¿no? Porque sin lugar a dudas vienen a representar como que una sobresaturación de la capacidad de esos estados receptores para satisfacer la demanda de una gran cantidad de venezolanos que están llegando de forma intempestiva y muy desorganizada. Por eso es que algunos países como Colombia y Brasil se han dedicado, digamos, a reglamentar de manera particular todo lo que tiene que ver con las migraciones venezolanas, un poco para evitar precisamente esa desorganización y saber los estados receptores, en estos casos Brasil y Colombia, cómo organizarse para atender ese incremento de la demanda, por ejemplo, de atención médica, de vivienda, de escuelas, de puestos de trabajo que se está generando en sus países. Lo mismo está sucediendo en otras latitudes, como por ejemplo España, Estados Unidos, además con el alarmante ingrediente de que muchos de esos migrantes llegan bajo la condición de refugiados o asilados. Muchos llegan pidiendo un estatus especial que da cuenta de la gravedad de la situación interna venezolana. Yo vi con mucha alarma que en la última reunión entre los cancilleres de Brasil y de Colombia se acuñó el término migración forzada para hacer referencia al éxodo de venezolanos. ¿Por qué lo vi con alarma, Deudelis? Porque ese es un calificativo que a nivel internacional se utiliza para los éxodos masivos de personas originados por 2 elementos fundamentales. 1, una situación de guerra. Y 2, una situación de crisis humanitaria generada básicamente por desastres naturales. En Venezuela no tenemos ni guerra ni desastres naturales. Lo que tenemos es realmente una situación de crisis muy grande generada por una mala gestión gubernamental. Pero ya a nivel internacional se nos está viendo como migración forzada. Y eso tiene una connotación bastante grave y bastante delicada para el gobierno venezolano.